Buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia en este viernes. Muchísimas gracias a la librería Picasso por acoger un nuevo acto de la editorial Polivea, en cuyo nombre os hablo. Esta mañana intentaba recordar las veces que hemos presentado en Polivea aquí, y creo que esta es la cuarta vez, y es la segunda con Francisco Acuyo Donaire, cuyo El mal, aroma de la nada venimos a presentar hoy. Y hoy me encuentro rodeado de dos personas a las que me unen lazos afectivos, lazos intelectuales, afinidades modernistas, en fin, de todo. Yo siempre tengo que poner la bandera modernista encima de cualquier mesa a la que yo me sume. Y tengo el placer de estar rodeado de Francisco Acuyo, del que publico ya el tercer título, Los principios del tigre, Hermanos en la soledad, y este tercero. Y me acompaña Antonio Sánchez Trigueros, con el que digo que me unen lazos intelectuales, familiares, afectivos, etcétera, etcétera, con lo cual muy agradecido y muy orgulloso de estar aquí en esta mesa con vosotros. Hace 3 años, y prometo que no es vanidad, publicaba yo un libro de aforismos, uno de los cuales, casi el penúltimo, decía: refutación de Religare, no necesito ser uno con el universo, quiero mi propio dolor. Y hoy lo he recordado porque viene muy a cuento del libro que hoy presentamos, El mal, aroma de la nada, donde a propósito del mal, a propósito del sufrimiento, a propósito del dolor, pues rastreamos, mejor dicho, Francisco rastrea, digamos, los límites de nuestra realidad y nuestra identidad como ser humanos. Un mal que se prefigura en el libro de Acuyo como una especie de autoconciencia desde la que interrogarnos a nosotros mismos, hasta establecer lo que podríamos llamar o rastrear una razón, por un lado, ética y sobre todo poética, que es en el fondo la que más me interesa, claro. En la medida en que la razón poética viene a enunciar un misterio del que probablemente nunca vayamos a saber su resolución. El mal, aroma de la nada es el número 50 de la espada en el ágata, dentro de las 7 colecciones que editamos en Polivea, que es probablemente mi favorita, y la verdad es que es un orgullo haber llegado a este número redondo con este libro que de alguna manera formaría díptico con el libro anterior, toda vez que también en aquel libro te interrogabas sobre la muerte, sobre nuestra caducidad, sobre nuestro sentido y nuestra razón de ser. No quiero terminar sin mencionar una pequeña broma. Yo siempre he pensado que la fe nos convierte en replicantes como aquellos de Blade Runner, en la medida en que esta autoconciencia nos lleva a, primero, pensarnos a nosotros mismos, y segundo, indagar sobre un creador y ajustar las cuentas con él. Es un libro que, dentro del maravilloso estilo barroco de
de Francisco se plantea sobre todo, y eso es una de las cosas que a mí me ha parecido más atractiva, se plantean desde la interrogación, desde la pregunta como formulación estilística que articula todo el libro. No he echado la cuenta, pero, Sí, pero hay muchas más preguntas que tesis, lo cual está bastante bien. Y por mi parte, nada más. Yo solo soy el editor encantado encantado de haber publicado este libro que a mí me ha llegado en un momento también muy especial, tanto de mi vida como de mi creación. En el fondo, y termino con otra nota de vanidad. En el fondo, yo aquí lo que hago es una refutación de la trascendencia, con lo cual me ha venido muy bien confrontar mis ideas con las tuyas. Y en cualquier caso, cuando un libro llega al lector en el momento de su vida y de alguna manera se reescribe el libro y se reescribe a sí mismo, que al fin y al cabo es el fin de la literatura. Y nada más. Le cedo la palabra a Antonio Sánchez Trigueros, que sabe mucho más que yo y les ilustrará mucho más que yo sobre este libro magnífico. Muchísimas gracias a todos. Antonio. Ya hace tiempo que hice yo una reseña de un libro de Acuyo y empezaba justamente... Uy, perdón. Mira, menos mal que no ha sido esto. Sí. Vaya por Dios. Aquí. Ya. Digo que hace unos años, publiqué yo una reseña de un libro de poemas. A mí no me gusta, la palabra poemario no me gusta nada. Un libro de poemas de Acuyo. Y que empezaba, pues, justamente como voy a empezar hoy, diciendo que estamos en un acontecimiento ante un nuevo libro de Francisco Acuyo y será un acontecimiento, sea un libro de poemas, sea un ensayo, como es este caso, porque como lector privilegiado que somos ante este tipo de textos y este tipo de volúmenes, como lector privilegiado, tenemos la suerte, vamos a tener la suerte, la posibilidad de explorar mundos nuevos, espacios nuevos, espacios sorprendentes, que es lo que siempre nos procura, nos presenta y a lo que nos invita Francisco Acuyo. Ahora nos sorprende con este ensayo sobre el mal, menudo tema. Algo hablaremos de ello ahora. En Granada, ustedes lo saben perfectamente, en Granada hay muchos poetas en Granada. Poetas originales, no tantos, pero también los hay muchos. Poetas de altura, no muchos, pero los hay y de mucha altura. Pero más allá de la poesía, pero con la poesía en la otra mano, se nos presentan pocos. Quiere decir, el caso de Francisco Acuyo, que va intercalando entre sus libros de poemas, va intercalando libros de ensayo, unas veces estrictamente sobre temas literarios, otras más de poética, o temas del gusto literario, etc., o el caso del tema del mal, donde hay unas búsquedas que quieren ir pues, más allá de la poesía. La poesía se le queda, entiendo yo, que se le queda corta para lo que se quiere plantear, se le queda reducida en su lenguaje, en su propio espacio, para todo lo que se quiere plantear sobre un tema como es este caso peliagudo del mal. Pero lo que acabo de decir, más allá de la poesía, está trabajando Acuyo en este libro, pero con la poesía siempre en la otra mano. Quiere decir que es un libro que es ensayo,
clarísimamente un ensayo y responde a todas las características de lo que es un ensayo en su desarrollo prosístico magnífico, y a la vez está pues entrelazado de lo que es una visión poética del ser humano, una visión poética de la propia poesía y desde luego una visión poética del temita del mal, ¿no? Y ahora entonces efectivamente Acullo pues, nos presenta este ensayo y siempre tan cuidadoso como cuando él publica los libros de los demás o cuando él se publica o está muy cerca de la publicación de sus propios libros, siempre la búsqueda de la editorial adecuada y sobre todo la búsqueda del editor adecuado. Claro, en este caso, pues encontrar un editor como Juan José Martín Ramos, que es un editor primoroso en el total y absoluto sentido de la palabra, porque nada más que hay que ver sus libros, que por cierto ya van un buen número de ellos, ya tenemos la colección de ensayos, pues justamente el número 50, hace solamente echar una ojeada al libro ya es una gozada en lo que se refiere a la elección del papel, en lo que se refiere a la propia disposición del texto en la página, en los blancos que encuadran, que van encuadrando el texto, en estas hojas intermedias maravillosas que van como abriendo y cerrando en su momento el libro, y después la propia presentación y lo que es el tacto también. Digo que aquí los libros de Juan José Martín Ramos, los que él edita, bueno, y ya en poesía, en la colección de poesía más de 100, allá. Por esto se presentó aquí uno de ellos de Verónica Aranda, que es una maravillosa antología poética que vino ella misma a presentarnos, la librería Asterisco. Bien, pues estamos, por tanto, ante un libro que no es solo un libro de interés en lo que se refiere a su propio contenido, a lo que está por dentro, a lo que es el lleno, lo que yo llamo el lleno tipográfico, sino que es en sí mismo un objeto artístico para cualquiera de los sentidos. Y eso es lo que va a hacer posible que el libro perdure, que el libro esté por encima de todos aquellos que tratan de profetizar su muerte. Me refiero al libro escrito, al libro impreso, ¿no? Por lo tanto, un objeto artístico bello que hay que gozar con todos los sentidos. Y, por tanto, bien escogido por parte del propio Acullo el editor. No hay mejor editor que se pueda hacer cargo de estos textos de esta manera, como ahí lo tiene, con esa finura de trazo editorial. Bien, y nos encontramos con el temita, con el tema del mal. ¿Quién no ha pensado alguna vez en la existencia inevitable del mal? Y ahora, bueno, además en estos días ya es que la representación es tan redundante que es un puro pleonasmo continuo de que nos levantamos hasta que nos acostamos. Si tenemos la mala curiosidad de poner la radio o la mala curiosidad de ver la televisión, porque ya el mal campa por su respeto. Es decir, el mal ya lo llena tanto todo que ya no sabemos realmente lo que es el mal. No sabemos dónde está el mal y si es que está realmente entre nosotros o es que somos nosotros los que nos inventamos el mal. Pero en fin, con tupé o sin tupé, el mal está claro que no hay que ser muy atinado ni muy despierto para darse cuenta que es una presencia constante en nuestra vida.
son nuestras experiencias en la envidia, nuestras experiencias en el odio, nuestras experiencias en la venganza, en la destrucción que nos amenaza, en la previsión del caos. Pero es que no es solo ese moverse de la vida en el fango del mal alrededor de nosotros, sino es la presencia constante también en la naturaleza. Es decir, digámoslo con toda claridad, la naturaleza tiene un componente de mal impresionante. Es decir, nada de inocencia. La naturaleza que algunos la tratan de presentar, últimamente se trata de presentar como un mundo inocente, que solamente es el reflejo, cuando actúa mal es por el reflejo de nuestros males. No es así. Cuando no estábamos, hace millones de años, pues el cambio climático duró 1 millón de años, me parece, con lo cual hay que ver si es que alguien vivía, si es que alguna hormiga vivía ya, cómo lo pudo padecer aquello. O sea, hay una presencia constante en la naturaleza del propio mar. Es decir, el volcán, son las riadas, son el terremoto, el tsunami, la epidemia, etc. Y, por otra parte, hay que decirlo definitivamente, aquí de lo que se está tratando de dilucidar es del mal en el corazón de los hombres. Yo creo que es la frase que mejor resume toda la complejidad en el desarrollo del pensamiento que hace aquí Francisco Acuyo de una manera bastante brillante en todos los sentidos. Y brillante, por eso repito lo que decía antes, que no es solo de lo que está hablando, no es solo la propia riqueza del tema terrible del que está hablando, sino es que cómo lo está contando, cómo está contando esta historia, porque al fin y al cabo nos está contando aquí una historia, ¿no? Y nos lo está contando, como decía yo antes, de la mano de la poesía. Bien. Bueno, pues ahora voy a dar un quiebro al tema, porque estamos situados ya en lo que estamos, es decir, a lo que nos falta todo. Bueno, nosotros ya lo hemos leído, pero a ustedes lo que les falta es leer el libro, ¿eh? Ya una vez que hemos situado la cuestión, leerlo y darse cuenta de la razón que tenemos para hacer todas estas alabanzas del libro. Pero yo digo, voy a dar un quiebro y voy a tratar de hacer un final muy terriblemente granadino de esta presentación. Porque de lo que se habla normalmente, y aquí se cita también, es en fin, todo lo que se ha desarrollado en lo que se refiere a la personificación del mal, que nosotros podemos entender más clara y lo que no tiene, en fin, ninguna mayor explicación, sino que ahí está todo resumido, que es el nazismo como el poder del mal y los efectos devastadores en lo que se refiere a la destrucción del ser humano, ¿no? Como esos 7 u 8 millones que hay que ver, esto de que estemos fluctuando, como no lo sabemos, entre 7 u 8 millones de judíos muertos de mala manera, asesinados de mala manera. Bueno, ahí no se encuentra justificación, no se encuentra en ese origen el porqué toda esta historia, en fin, es una cosa puramente de pura mala sensibilidad, de pura piel, mala piel, de puro racismo infame, pero yo voy a buscar, o he encontrado, un ejemplo donde tenemos también ese final de muerte, de asesinato, por lo tanto, de despliegue del mal, como ni nunca se había dado en la historia de España, nunca se había dado, bueno, después la guerra civil, esto habrá que dejarlo aparte, pero de luego nunca en Granada es esa destrucción masiva, en este caso también de judíos. Voy a contar
esa historia, porque lo que quiero decir con esto, como presentación de lo que va ahora a hablar el propio autor, que es naturalmente de su libro, pues presentarlo, o sea, terminar mi intervención contando esta historia granadina de uno de sus grandes males mayores, de uno de los grandes males mayores de esa historia. Estamos hablando del siglo XI. Recuerden ustedes que, por contextualizar la cuestión, en el siglo XI es cuando tiene lugar la descomposición del califato omeya y una de las consecuencias es la intervención, el salto por encima del Mediterráneo y la llegada y venida, por tanto, de los bereberes, de tribus bereberes del norte de África, y así una de esas tribus, uno de esos grupos humanos de bereberes, un ejército realmente, pues se sitúa en Granada y se posesiona, digámoslo así, dentro de las taifas, esa división del califato, pues tenemos al que inaugura la dinastía, Cirí, llamado así Cirí. Algunos piensan que Cirí es por el nombre de un pueblo, no. Cirí es el apellido de uno, bueno, del jefe que llevaba la expedición y que se hizo cargo de Granada. Bien, pero fíjense ustedes lo que ocurre, una cosa también única, yo creo que única en el mundo, y desde luego en España, o incluso ampliando a Europa, ¿no? Y es que lo que deciden las autoridades ciríes, que son bereberes, como digo, es contar para los puestos claves e importantes de la administración de Granada con los judíos, cosa realmente insólita, que un gobernante cirí, que naturalmente eran musulmanes, etc., y como digo, bereberes, pues para construir la administración, construir la administración del reino que ellos fundan, del reino cirí que ellos fundan, pues cuentan fundamentalmente con judíos. Y el puesto más importante, que es el puesto de visir, pues se le ofrece a un judío ilustre, que era un hombre muy cultivado, etcétera, un intelectual, que se llamaba Samuel ben Negrela. Ese es el visir al que cuya estela continuará su hijo José. Bien, claro, fíjense lo que ocurre en ese momento. Lo que está ocurriendo es que los árabes, y toda la nobleza árabe, y el pueblo árabe habitante de Granada, pues claro, miraba eso con un recelo, con mucho más que recelo, es decir, con una auténtica oposición y animadversión, que el que mandase, el que tuviese los puestos claves del reino de los que ellos dependían, fuera un judío. Bien, pero es que también los bereberes tampoco contaban los gobernantes ciríes con los bereberes, porque lo consideraban a sus compañeros de ejército pues unos ignorantes y gente, en fin, que no tenía preparación ninguna, no podían contar con nadie para construir la administración y construir todo la estructura del Estado. Eso pues provocó que efectivamente eso fuera creciendo esa animadversión, y por otra parte el hecho de que esa cosa insólita de que un judío y toda una serie de puestos también ocupados por los judíos, dirigidos por este visir, pues tuvo mucha repercusión en Andalucía, de manera que muchos judíos que venían rebotados de otros reinos acabaron aquí en Granada porque eran bien acogidos. Se habla de que en ese momento llegó a haber hasta 15.000 familias judías en Granada. Bueno, pues en un momento determinado, pues después de haber sido, digámoslo así,
calentado el ambiente, pero sobre todo con la decisión y la promulgación y el recitado público, oral y apasionado, etcétera, de un poema incitando a la población a la rebelión contra los judíos, un poema escrito por un poeta árabe, por el poeta árabe que pertenecía a la nobleza de Granadina, a la nobleza de Elvira precisamente, que era Abu Ishaq. Hace público un poema contra los judíos y eso provoca la rebelión del pueblo y ahí se habla de entre 4 y 5.000 asesinados del pueblo judío, incluido el visir de entonces que era José Negrell. Tremendo, tremendo. Bueno, pues este poeta, que era un poeta, claro, de la oposición política a los bereberes en cierto modo, pero en fin, con los bereberes no se atrevían, digo, con los dirigentes bereberes, porque al fin y al cabo dependían de ellos y podían ser, como en algún momento fue este hombre, desterrado por alguna de sus manifestaciones por parte del rey civil. Total, que es un poema dirigido específicamente y precisamente a los bereberes. Ya, los árabes no necesitaban que contaran historias de este tipo para calentarlos, pero los bereberes. Y entonces es muy interesante cómo esto nos lo explica don Emilio García Gómez, con el que yo comenté este tema en su momento, porque esto me interesó en su momento, hace ya tiempo. Y es muy interesante porque me decía don Emilio García Gómez que, claro, una de las cosas que hace este hombre, Abu Ishaq, es construir un poema pensando no en cómo él hacía sus poemas ascéticos, porque era un poeta religioso y ascético, este Abu Ishaq, ¿no? No lo hacía pensando en sus lectores árabes, sino pensando en sus posibles oyentes o lectores bereberes, que eran más ignorantes, conocían menos bien el árabe, entonces adapta el lenguaje hacia la sencillez, etcétera, la precisión, sin búsquedas raras, nada, para llegar directamente al bereber en cuestión, levantarlo y efectivamente ser responsable, como está demostrado por parte de los historiadores, es responsable de aquello que fueron la muerte de 5.000 judíos, aproximadamente, se habla de 5.000 judíos asesinados. Bien, ahí tenemos un ejemplo del más grave pogrom, la más grave persecución, dejando naturalmente aparte a los asesinos nazis, durante toda la Edad Media y parte de la Edad Moderna. ¿De dónde venía ese mal? No venía de una perversión mental, no venía de un loco, no venía de un racista, no, venía de un poeta, bueno, era un alfaquí, además, es decir, él era un sabio de la ley, era secretario de un juez en Granada, un hombre de gran cultura, en lo que se refiere al derecho islámico, etc. Y además era como he dicho antes, un poeta ascético, un poeta místico, un poeta más que místico, ascético, un poeta religioso, un poeta cuya poesía no se preocupaba, como de otros poetas de la época, ya, sobre el amor o sobre el vino, las fiestas, etc. No, sino él se preocupaba del pecado. Hablaba del pecado, hablaba del perdón de Dios, hablaba en sus poemas de la riqueza, de la vaciedad de la vida solo apoyada en los bienes materiales, etc. Y después esa reconexión, tratar de conectar con Dios como en una especie de negociación hacia el otro mundo, etc. Ese es el mundo verdadero de un hombre que en un momento determinado decide hacer un poema que no tiene nada que ver con ese estilo
ni con ese tema, y que focaliza justamente sobre una cuestión, la lanza y se convierte pues en algo que no se podía esperar nunca, que él fuera el que tuviera pues la culpabilidad de aquello tan terrible que ocurrió en Granada. El mal. Es decir, estamos en un territorio muy complejo, porque está detrás del mal, está la perversión, pero también está la religión. Está en todo lo que podemos entender como la amistad, como el amor, etc. Pero todo eso se convierte también en un camino por el mal, ¿no? Y una de las cosas dentro, ya para terminar, de este ensayo que nos presenta Cuyo, que además les digo que se lee con muchísima facilidad. Eso no quiere decir que no sea complejo, es complejo, pero te va llevando, quiere decir, te va llevando de la mano con facilidad para que vayas avanzando en la lectura, aunque naturalmente, y esa es la ventaja que tiene siempre el libro impreso, es volver hacia atrás para retomar el tema cuando has empezado a lo mejor a perderte en un momento determinado. Estamos aquí ante un libro, por tanto, de mucho interés, y hay una cuestión, el otro día lo comentaba con Juan José, que una de las cosas verdaderamente interesantes es esa deriva que tiene de pensamiento sobre el sufrimiento, ¿no? Es decir, el dolor y el sufrimiento, que naturalmente que son los efectos, efectos que por otra parte son efectos positivos, porque a partir del sufrimiento surge muchas veces el poema, a partir del dolor, y no hay mayor dolor que el dolor de ser hombre, que decía nuestro querido poeta. Ahí está, por tanto, un núcleo de interés e investigación sobre lo que es el mal y lo que el mal provoca. Y lo que el mal provoca muchas veces son los mejores versos. Vale, gracias. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar mi intervención, lógicamente, bueno, pues agradeciendo en primer lugar al editor, a Juanjo, que haya venido expresamente de Madrid, pues, a presentar el libro aquí esta noche, y que me siento muy honrado de formar parte de esta colección de la espada Ágata, que me parece una colección preciosa. Es un orgullo formar parte bueno, de los autores que están dentro de esta colección. Como ya bueno, pues ha resaltado muy bien bueno, Antonio, es un trabajo de edición verdaderamente impecable, con un gusto verdaderamente exquisito, y desde luego da gusto verse uno publicado en estas colecciones tan verdaderamente cuidadas. Yo estoy totalmente de acuerdo también con Antonio, que es muy importante cómo se edita un libro. Bueno, es un objeto de arte que para mí me parece una plataforma indiscutible de lanzamiento de la propia obra que se publica, ¿no? Y en este caso, pues las 3 ocasiones que he publicado en Polibea, pues no puedo sentirme más satisfecho, lo digo sinceramente. Es decir, estoy contentísimo de formar parte de esta editorial, y a la que yo le deseo, pues en fin, lo mejor de lo mejor, y además estoy convencidísimo que los éxitos están asegurados, porque en realidad publicar en un sitio que realmente tienen ese amor por el libro, para mí ya encierra un mérito que es absolutamente indiscutible, y que personalmente a mí me llena de satisfacción, y bueno,
no tengo palabras para agradecerle al editor, bueno, pues que haya tenido la deferencia de, bueno, pues de editarme este libro, que por otra parte no es un libro, en fin, fácil, porque es un libro de apenas 100 páginas, ¿eh? El libro cortito, pero conlleva una densidad bastante considerable, porque las manifestaciones del mal son múltiples, complejas, y desde luego son tantos los filósofos que han reflexionado sobre ellas, que un poeta, en este caso, se atreva a meterse en el berenjenal de hablar del mal, puede parecer una cosa un poco, no sé, artificiosa incluso, ¿no? Pero no. Les voy a explicar por qué. Pues porque en realidad la manifestación del mal en sus diversas formas de aparecer en el mundo, desde que era muy pequeñito, yo siempre he sido un chaval, o era un chaval muy susceptible, muy sensible, en fin, en todo me afectaba mucho, y desde que era muy jovencito, pues realmente las injusticias manifiestas en las actitudes del hombre, de la naturaleza, como hablaba antes también Antonio, y por supuesto en eso que llamamos azar, y que de manera extraña pues lleva a personas y a veces a pueblos a un sufrimiento verdaderamente, no sé, inexpresable, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, pues que, como digo, desde muy pequeñito aquello a mí me sumía en una profunda melancolía, y cuando al pasar los años pues tuve la ocasión, la desgraciada ocasión de experimentar un suceso que desde luego, desde mi punto de vista, lleva al extremo de lo que es el mal por su irracionalidad, porque cuando el mal lo sufre un inocente, es realmente algo desgarrador, incomprensible, y que puede llevarte, como fue en mi caso, a asumirte incluso en una depresión, ¿no? Yo recuerdo una anécdota trágica, y fue la del fallecimiento de una niña de 5 años, conocida nuestra, vecina, en fin, que teníamos una relación bastante estrecha. Mi madre sabe perfectamente a quién me estoy refiriendo, y esa niña falleció con 5 años y de una forma realmente terrible. Una enfermedad, y bueno, en cuestión de días pues murió, ¿no? Aquello me sumió en una tremenda depresión, porque no entendía, no comprendía por qué era posible que personas que absolutamente no tienen ninguna capacidad, por lo menos de hacer el mal ellas mismas, puedan sufrir el mal de esa manera tan terrible, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí surgió un poema que posteriormente se incluyó en un libro que se llama Pan y leche para niños, y ese poema, dedicado a Paula, que era como se llamaba aquella niña, fue, digamos, la semilla, el germen del cual salieron estas reflexiones. Realmente puedo decir que el poema, la poesía, para mí fue la praxis del dolor y del sufrimiento, en tanto que de manera emocional yo expresaba bueno, pues, mi sentir e intelectualmente también mi incomprensión, ¿no? Entonces, al pasar el tiempo, yo quise hacer un ejercicio teórico del mal, basado precisamente en la poesía. Por eso yo puedo decir que soy un filósofo ingenuo, porque no tengo, en fin, ni el fundamento del saber filosófico, y tampoco el interés por hacer filosofía, ¿no? Entonces, ¿por qué me puse a hacer algo tan realmente peculiar como es el mal, aroma de la nada? Pues porque creí conveniente, para mi propia salud intelectual,
expresar de manera teórica lo que yo entendía por el mal, habiendo sido vivido previamente como poesía o como un conjunto, digamos, de versos que fueron el que dieron origen a esa necesidad, digamos, expresiva de poder sacar fuera todo ese dolor que yo mismo sentía en aquellos momentos, ¿no? Claro, cuando yo empecé a redactar el libro, pude darme cuenta de que, bueno, no era poca cosa en el sitio donde yo me había metido. Entonces, yo que soy un lector, bueno, pues, no sé, no sabía cómo definirlo, porque mi vida es la lectura. Entonces, inmediatamente se me vinieron a la cabeza, pues, filósofos, Kierkegaard, por ejemplo, Heidegger, Hannah Arendt. Y claro, por ejemplo, cuando Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal, precisamente en virtud del exterminio de los nazis, de los judíos, realmente yo me di cuenta de que el ejercicio que yo estaba realizando en el libro no era precisamente el mismo que habían hecho buena parte de los filósofos a los cuales me estoy refiriendo. Y, por ejemplo, cuando Arendt hablaba de la banalidad del mal en relación al exterminio de los judíos, ella decía que, bueno, que en realidad aquellos elementos, aquellos individuos que habían cometido aquellas atrocidades, pues no eran más que burócratas, digamos, del régimen nazi. Entonces ella hablaba precisamente de esa banalidad del mal, porque incluso ni a esos elementos que habían cometido aquellos crímenes se les podía atribuir el propio mal en sí, ¿no? Estaban haciendo lo que sencillamente les parecía que era lo correcto dentro del régimen nazi en el cual ellos estaban viviendo. Entonces, claro, yo lo que quise fue hacer una indagación más profunda del mal. ¿Y cómo se puede hacer una indagación más profunda del mal? No se puede hacer desde la propia filosofía. Yo al menos lo entiendo así. ¿Por qué? Pues porque el sufrimiento, el dolor, es algo subjetivo, es algo que realmente, para poder expresarlo fuera, digamos, de los márgenes, de los cánones, de las fronteras, de la propia subjetividad, la emoción, el sentimiento, pues es muy difícil, muy difícil. Por eso para mí se me planteó un reto el poder tratar de sacar fuera del mundo emocional, del mundo de la poesía, sacarlo fuera y establecer una suerte de espejo en el cual pudiera mirarse una visión racional del mal con la visión emocional del poema. A mí eso me pareció un ejercicio muy interesante. ¿Por qué? Pues porque en otro libro que yo publiqué hace ya algún tiempo, que se titulaba Elogio de la decepción, en el cual yo ya indagaba también sobre el tema del dolor, del sufrimiento, pero lo emparentaba con la belleza. Es decir, ¿cómo es posible? Yo siempre me lo he preguntado, ¿cómo es posible que en un mundo lleno de horrores como el que vivimos sea posible percibir la belleza? Hablaba Antonio de este poeta granadino, que se le ocurrió hacer ese poema, y siendo poeta, aquello que estaba haciendo era una auténtica manifestación del mal. Es una cosa verdaderamente indiscutible. Entonces, claro, yo me di cuenta que puede resultar precisamente un espejo en el cual poder contemplar el dolor y de una manera muy íntima, muy personal, intransferible, diría yo. Pero claro, yo necesitaba, confrontarlo con esa visión racional. Entonces este libro, fundamentalmente, lo que trata de hacer es una indagación sobre el mal, pero desde un punto de vista fundamentalmente racional. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Como decía Juanjo, te encuentras que hay más interrogantes puestas en el mismo libro, lo cual demuestra la dificultad que tiene la expresión precisamente del dolor. Pero también es verdad que a través del dolor, también lo ha apuntado muy bien Juanjo y Antonio, es verdad que se nos abre una vía, digamos, creativa incluso, a través de la cual podamos desahogar nosotros precisamente ese sufrimiento, esa pasión, incluso si me apura, de lo que es el
el sufrimiento humano. Y no deja de ser una gran paradoja, no deja de ser una gran paradoja, es decir, crear algo hermoso es mucho más que un ejercicio estetizante, es un ejercicio terapéutico. Y claro, de ahí el gran valor que tiene no solamente la poesía, el valor que tienen todas las artes en general, porque a través de este impulso creativo que prácticamente todos tenemos y que muchas veces proviene del mismo dolor, pues es una vía riquísima, es una vía, no sé, que no solamente es terapéutica, yo diría que incluso es salvadora. No son pocos los artistas que han encontrado en su arte pues una plataforma de salvación a través de la cual encontrar un sentido a su vida. Bueno, pues bien sucede que con el mal estamos en las mismas circunstancias. El mal puede incluso ayudarnos a contemplar que frente a algo incomprensible, algo profundamente irracional, como es el mal, hay una belleza que puede salir incluso del mismo mal, ¿no? La verdad es que, como veis, yo tenía aquí unos apuntes hechos, al final siempre me pasa igual, ¿sabes? Yo traigo los apuntes, luego me pongo a hablar y al final ni apuntes ni historia, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que, en definitiva, lo que sí he podido constatar, ¿no? Es decir, la redacción de este librito ha sido que el sufrimiento humano es uno de los grandes misterios a los cuales tenemos que enfrentarnos todos los seres humanos. Realmente, por mucho que yo recuerdo que cuando yo leía Mi testamento filosófico de Jean Guitton, el filósofo francés, el filósofo además católico, él hacía reflexiones sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Y la verdad que probablemente Guitton haya sido uno de los filósofos racionalistas más excepcionales del siglo XX. Bueno, pues él llegaba a la conclusión, como racionalista y como creyente, de que no entendía el mal, no lo comprendía. Una parte es que él siguiera creyendo, porque él tenía su fe, ¿no? Pero realmente cuando un racionalista de esa dimensión llega a esa conclusión en la que él realmente no entiende, porque el mal es profundamente irracional, pues donde yo encuentro precisamente el caldo de cultivo para poder indagar intelectualmente en este libro y, por supuesto, poéticamente a través de la poesía. En resumidas cuentas, lo que van a encontrarse en este libro, con un prólogo, por cierto, de José Enrique Martínez, profesor de la Universidad de León, catedrático. Él hace al principio una semblanza muy interesante del libro porque va exponiendo de manera bastante habilidosa mis rasgos, digamos, por un lado personales y por otro lado de la trayectoria poética, para después, con gran maestría, meterse ya en los entresijos del libro. Por eso el prólogo es muy importante en este libro, porque a través del prólogo nos va a situar perfectamente en la lectura del mismo. Hablar del mal, en definitiva, pues es algo realmente complejísimo, pero tengo que decir que a mí personalmente, puesto que soy artista, soy poeta, en definitiva no soy filósofo, es cierto que me ha ayudado personalmente a entenderme a mí mismo y a situarme también en el mundo. Y una cosa todavía más importante, a ser empático. A ser empático, cosa que estamos necesitadísimos, de verdad, en la actualidad, en la sociedad, de serlo. No, estamos absolutamente muertos ante el sufrimiento ajeno. ¿Por qué? Yo no lo entiendo personalmente, pero es un hecho que es así. Hablaba también Antonio de que no podía encender la televisión o la radio porque era una cosa realmente terrorífica, ¿no? Bien, bueno, pues
yo creo que este ejercicio de reflexión sobre el sufrimiento que conlleva el mal, el dolor que conlleva el mal, nos puede ayudar a remover dentro de nosotros esa empatía que yo creo que es tan profundamente necesaria para, no sé, quizás hacer del mundo algo más, en fin, más, no sé, menos terrible por lo menos, ¿no? Entonces yo quisiera aprovechar, en fin, el poco tiempo que nos queda, en que si alguien quiere hacer alguna pregunta y nosotros podemos responderle, pues yo estaría encantado y me imagino que tanto el editor como Antonio también. De hecho, el que Juanjo se haya atrevido a editar un libro como este, en una sociedad profundamente hedonista como la que vivimos hoy día, donde parece ser que el único, no sé, propósito que tenemos en la vida es la búsqueda rabiosa de la felicidad, ¿no? Y realmente es una cosa realmente tremenda, ¿no? Porque claro, el error no puede ser más grande. Cuanto más buscas la felicidad, más sufres. Cuanto más deseas, y no hace falta ser budista, evidentemente también más vas a sufrir, ¿no? Entonces, yo os dejo en a vuestra consideración lo que queráis preguntar al respecto. Lo que sí os digo que la lectura del libro tiene que ser, también como han advertido tanto el editor como Antonio Sánchez Triguero, debe ser una lectura reposada, tranquila, donde no se debe tener miedo de volver una y otra vez a las páginas anteriores, porque estoy totalmente convencido de que con toda humildad encontrarán seguramente algunas respuestas a planteamientos que a lo mejor estaban intuitivamente en la mente de todos vosotros y que ahí de pronto pueden salir fuera y pueden ayudarnos también a formarnos, digamos, como mejores personas, ¿no? Porque sí es verdad que yo he podido tener en cuenta cuando estaba ya terminando la redacción del libro el carácter, y vuelvo a insistir en esto, el carácter terapéutico que puede llegar a tener la poesía, el arte, la reflexión, pero una reflexión abierta, sin encorsetamiento, siendo muy conscientes de que somos personas profundamente condicionadas. Las costumbres, la educación, bueno, pues hay que poner todo eso entre comillas, es decir, señores, hay que salir precisamente de ahí pues para poder tener ciertos criterios, objetivos de lo subjetivo que es el mal. Cosa complicada, pero yo creo que se puede conseguir. Y este tipo de ejercicio como el que yo hago en el libro es algo que yo pienso que lo puede hacer cualquier persona sin ningún tipo de propósito, digamos, literario. Yo tengo la experiencia también de haber formado parte de algunos talleres precisamente de carácter psicoterapéutico y oye, esto funciona, ayuda a la persona que afronta su trastorno, su mal, a través precisamente de ese ejercicio creativo o de la inmersión en las personas que han dejado por escrito su sufrimiento, ¿no? Y nos abre muchas puertas a la percepción, como diría Hansel. Bueno, pues, ¿alguna preguntita? Sí, una cosa. Dime. Cuando yo iba leyendo el libro, iba anotando en muchas páginas lo que tú tratas de proponer como cosas positivas del mal. Y al final, y además me corrobora tu intervención ahora, es que ves el mal como algo positivo. No, que va. Es decir, En sus efectos. El mal para mí lo único que me produce es estupefacción. Es decir, no entiendo cómo es posible que el mal se manifieste muchas veces con tanta crueldad en el mundo, ¿no? Pero sí es cierto que a través no ya del mal, sino del sufrimiento que produce el mal, del dolor que produce el mal, es de ahí donde podemos extraer precisamente esa energía, esa fuerza, ese impulso, pues para poder salir precisamente de esa estupefacción que nos produce el mal y todos los sufrimientos que conlleva, ¿no? En cierto modo,
es ese el carácter que yo considero que es terapéutico, que tiene, y puede tener realmente, no el mal, sino el sufrimiento del mal. Como un efecto, claro. Efectivamente, efectivamente. Entonces yo considero que, bueno, es lo que ahora se llama tanto, como ahora le denominan la resiliencia, está muy de moda ahora, ¿no? Pues en cierto modo el dolor, el sufrimiento, de él se puede extraer la resiliencia suficiente para salir de ese mismo sufrimiento, de ese mismo dolor, y darse cuenta de que bueno, de que es posible, de que es posible vivir. Porque claro, en esta vida hay algo que es fundamental y que muchas veces no nos planteamos ni siquiera remotamente, a lo mejor teniendo una vida ya hecha, Antonio, es el sentido de la vida. Si no le buscamos un sentido a la vida, evidentemente hemos fracasado como personas. Entonces, ¿qué sucede? Es lo que Viktor Frankl, el famoso psicólogo que estuvo precisamente en un campo nazi, pasándolas verdaderamente canutas, fue la lección que él extrajo precisamente de allí. Y surgió aquello que se llama la logoterapia, que fue un tipo de terapia que él mismo ejerció como médico, vamos. Y quiero decir con todo esto que realmente el sufrimiento, el dolor que conlleva el mal puede ser una herramienta positiva para poder estar en el mundo, por lo menos con cierta dignidad. De hecho, tú dices en un momento dado, el sufrimiento aturde, pero también despierta. Pero también despierta. Efectivamente. Leyendo tu libro, a mí se me ocurría una frase que a mí me llegó siendo muy jovencito y a estas alturas, que ya no soy jovencito, porque todavía no he conseguido saber de quién era la cita, pero venía a decir más o menos: el ser carece de significado, el estar organiza la propia significación del ser. Y de alguna manera confrontaba la lectura de tu libro con aquello de la búsqueda de sentido, de decir, la existencia puede no tener sentido en sí misma, pero yo organizo el sentido en función de mi estar en el mundo. Pues esa es precisamente la tesis en la que se basa Viktor Frankl, sí, en el desarrollo de toda su obra, digamos, ensayística y científica, ¿no? Porque él todo lo que organiza como terapia de logoterapia la hace a través precisamente de estudios muy concienzudos en pacientes que él tuvo y vio cómo iba evolucionando el paciente precisamente en virtud de esto que estamos comentando, ¿no? Entonces yo lo que en definitiva quiero llegar a decir con el libro es que el sufrimiento, el dolor, no solamente es superable, sino que además a veces es necesario, como decíamos hace un momentito, para poder despertar muchas veces del mundo de fabulaciones que muchas veces nos creamos los seres humanos, ¿no? Pensando que, no sé, ya sabes que sobre todo en el mundo del arte, en el mundo literario, en el mundo de la poesía, hay gente con unos egos realmente impresionantes. Y desde luego... A mí muchas veces con los egos de los poetas, a mí me dan ganas de hacerlos sufrir. Infligirles el mal y el sufrimiento. En respuesta al sufrimiento que me causan a mí. Ciertamente. Bien, pues el tiempo... Se me ocurría también otra cuestión, y es la siguiente. Hemos dicho antes de que formulas muchos de tus planteamientos en forma de pregunta. Se me ocurría una explicación muy gráfica. Ante el sufrimiento, la formulación primera que nos sale es ¿por qué? Que es una pregunta. ¿Tú fuiste consciente a la hora de redactar el libro ¿era predeterminado hacer todas esas preguntas o fueron saliendo? No, porque además yo creo que esa es una de las manifestaciones quizá poéticas del libro, porque realmente cuando un intelectual, un filósofo,
estas veces interrogantes, lo que pretende es obtener una respuesta a través de las cuales pues, haya una sistemática lógica con la cual dar fundamento a lo que se le está diciendo. Y en mi caso, en absoluto. Ahí hay mucho de visceral y en esas preguntas se está viendo más el poeta más que el intelectual, sin duda ninguna. Yo no quiero marcharme, lo tenía planteado para decirlo en mis palabras, pero, Sí. Pero bueno, lo digo ahora. Hay una definición de sufrimiento que a mí me ha encantado y que es al final del libro y que casi, digamos que es como una especie de, Sí. de conclusión. Dice, el sufrimiento, sustrato capital de la misma conciencia que nos habla de la realidad hasta sus márgenes más diluidos o más oscuros e inaccesibles de la existencia. Y me parece que era necesario terminar estas reflexiones pues con esta, que me parece que es una definición muy acertada de sufrimiento y que apela tanto al orden colectivo como también al orden individual de cada uno de nosotros. Pues yo creo que ya tenemos el tiempo un poco... Pues que... por parte de Polidea, muchísimas gracias nuevamente a todos vosotros por estar aquí. Muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros acompañando a Cuyo. Y a Cuyo, esta es tu casa y... Pues yo te lo agradezco muchísimo. Si queréis hacer alguna pregunta, pues en fin, dime. Se me ha ocurrido, al hilo de lo que vas diciendo, ¿qué sentido tiene la trascendencia para ti? ¿Sería solo la creatividad? Mira, eso es otro punto de reflexión muy interesante que también hablo de él en el libro y que desarrollo en otro ensayo que estoy haciendo ahora y que tiene mucho interés. Es decir, y vuelvo al filósofo francés, a Guiton, cuando él se preguntaba, y más, de hecho hay una cita en el libro, en la que él decía, pero bueno, ¿a qué viene tanto alarmarse con el sufrimiento, con el dolor, con el mal, señores? Pero si la vida no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado, ¿para qué nos vamos a calentar la cabeza con este tipo de cuestiones, no? Y es cierto, es decir, si realmente no tiene arreglo la cosa, es decir, bueno, ¿por qué nos calentamos la cabeza tanto? ¿Y por qué incluso movemos eso que los filósofos griegos llamaban el ethos, es decir, la ética? Porque aun sin creer en Dios, los seres humanos tenemos siempre el instinto de no hacer sufrir en determinados momentos, aunque nosotros seamos una auténtica calamidad. Y es cierto, porque tú date cuenta, Rosaura, que en la antigüedad se llamaba precisamente a Dios para establecer, digamos, un rango, digamos, de creencia y de sentido en el mundo. Pero en la modernidad, con el nihilismo, fue todo lo contrario. Es decir, el mal era lo que ponía en evidencia la propia existencia de Dios. Entonces, como veis, el tema es muy peliagudo y la cuestión de la trascendencia a través del dolor, pues, exige otro campo, digamos, de debate que no es precisamente en este libro, pero que también aquí se apunta, también aquí se apunta. Yo quiero ser breve. Primero dar las gracias a Francisco por este libro, por tu amistad. Y al hilo de lo que decía Antonio y don Juanjo, me sé tu nombre porque como yo me llamo igual que tú, por eso se me olvidó. En lo que es un libro con esta temática, que sea un libro, que no sea edición digital. Tú sabes que a mí tampoco me gusta la edición digital. El libro, ese tacto del libro de para adelante, para atrás, ese olor, nos puede hacer a todos, pues leyendo tu libro, saber que, bueno, que quien quiera superar el sufrimiento, pues tiene que aceptarlo para intentar ser feliz. Y yo creo que un libro con esta edición que se ve, como ha dicho don Antonio, nos va a ayudar mucho. Solo quería decir eso. Claro, efectivamente. Eso le da una felicidad añadida al lector.
esto. De acuerdo. Pues muchísimas gracias a la librería Picasso por habernos acogido una vez más en un acto de Polidea. Estoy absolutamente encantado y agradecido a todos nosotros por vuestra presencia. Gracias.